Hola otra vez a todos chiquillos. Bueno, algunos ya me vieron en la clase de matemáticas y a los que no alcanzaron a llegar, me presento, mi nombre es Elizabeth Zavala y voy a hacer matemática y física este año en puntaje nacional, al igual que el año pasado, ¿sí? Chicos, vamos a empezar con física plan común, ya para que no estén preguntando así como a cada rato. La materia de física plan común es la materia de primero y segundo medio, ¿sí? Y entra sí o sí en la prueba de ciencias y ahí después ustedes van a elegir entre, para la parte electiva, física, química o biología. Pero ojo que la parte del plan electivo también entra la materia de primero y segundo medio, pero además se suma la materia de tercero y cuarto, ¿ya? Entonces, hoy vamos a empezar con la materia que ustedes ven en primero medio, que es ondas. Yo acá les puse dos ejemplos, porque en el colegio por lo general se basa en el sonido y la luz, pero ojo que el sonido y la luz no son los únicos ejemplos. Por ejemplo, las ondas sísmicas también las vamos a ver ahora como un ejemplo, pero en el colegio ya los planes y programas como que se van más directo al sonido y la luz, pero no son los únicos ejemplos de ondas, hay más, ¿sí? Entonces, chicos, primero tenemos que definir qué es una onda, después vamos a ver, hoy día solo nos vamos a generar qué es una onda, las características de una onda. Cuando yo hablo de una onda es cualquier onda, ¿ya? Y la próxima clase nos vamos directo al sonido y después directo a la luz, pero hoy es ondas en general, nada muy específico, ni sonido ni luz. Entonces, ¿qué es una onda? Es la perturbación de un medio, material o no. ¿A qué hace referencia con esto de material o no? Ya, el vacío es un medio no material, no hay materia, ya hay ondas como la luz que se pueden propagar en el vacío, es por eso que nosotros podemos ver la luz de las estrellas, pero hay otras ondas que necesitan un medio material para propagarse. Usted me va a decir, profe, ¿cuál es un medio material? El agua. El aire. Por ejemplo, si yo le pego a esta mesa, que no se ve, pero acá abajo hay una mesa, si yo le pego, lo que pasó ahí es que el sonido se transmite mediante la madera, necesita de un medio material para propagarse, ¿ya? La luz, por otro lado, puede hacerlo por el vacío, pero también puede hacerlo por un medio material, ¿sí? Entonces, cuando se perturba un medio, ya sea material o no, ya se originan algunos cambios, por ejemplo, de densidad, de presión, el campo magnético o el campo eléctrico. Y esta perturbación es lo que provoca lo que nosotros definimos como una onda. Y lo más importante de una onda, chicos, es que transporta energía y no materia. El mismo ejemplo que les dije de pegarle a la mesa. Supongamos que esta a la mesa no le voy a pegar porque eso me puede romper, pero si esta fuese la mesa y yo le pego, ¿a qué se refiere con que transporta energía y no materia? Que en el fondo las partículas, por ejemplo, de esta mesa no es como que se vayan moviendo junto con el sonido, no, estas empiezan a vibrar, empiezan a transmitir energía unas a otras y así es como se transporta una onda. Ya es súper importante esa idea, chiquillos, solo transporta energía y no materia. Sí, un ejemplo también súper claro, yo creo que todos en su vida alguna vez que han estado en alguna piscina con un flotador o con algo se han puesto a hacer como esto en la piscina y uno hace como olas que le llaman en la piscina, ¿cierto? Si ustedes se fijan, cuando empiezan a hacer como esas olas en la piscina, que por ejemplo uno tiene un flotador y lo empieza a hacer hacia arriba y hacia abajo, en el fondo, ¿qué están haciendo ustedes? Perturbando ese medio que es el agua, están generando ondas, ¿ya? Y si ustedes sueltan después el flotador lo que hace se queda como moviendo en el mismo punto, pero no se va a la orilla de la piscina. Y ahí tenemos la demostración de que una onda transporta energía, pero no materia. Si transportara materia, lo más probable es que ese flotador se iría junto con la onda hasta la esquina de la piscina y no lo hace, ¿ya? Ahora, el flotador se puede mover por otros factores, como por ejemplo el viento, ya, o que bien ustedes le apliquen alguna fuerza, pero no por el movimiento de las ondas en sí, ¿sí? A lo que no lo han hecho y aún están a tiempo de tener una piscina, que lo comprueben, ¿ya? Entonces ahí tenemos la definición de una onda. ¿Qué es un movimiento ondulatorio? Dice, si la energía de la oscilación es transmitida de una partícula a otra, entonces se da origen a un movimiento ondulatorio. Lo que acabo de decir, si yo le pego, por ejemplo, a la mesa,
que fue lo que le pegué acá abajo, ¿qué va a pasar con el sonido? Las partículas empiezan a vibrar y estas empiezan a transmitir la energía a las partículas que están a su lado o más cercanas a ellas. Pero no es que estas partículas como que sonaron, entre comillas, se muevan de un punto a otro. Ya muy similar a lo que habíamos dicho. Y acá yo les puse una imagen sobre eso, que es muy... Yo creo que todos se han fijado, por ejemplo, cuando llueve y queda una poza y, por ejemplo, de un árbol caen gotitas, y pasa algo muy similar a lo que estamos viendo en la imagen, que se van haciendo como estos círculos en el agua, ¿cierto? En esta poza. Y eso son ondas, están perturbando, una gotita de agua está perturbando un medio que es otra poza de agua, ¿ya? Y para la gente que no alcanza a leer ahí porque en realidad está chiquitito, dice... Cada oscilación que se propaga se denomina pulso a medida que la onda se aleja del foco. ¿Cuál es el foco? Justo el punto en donde se da esta perturbación. Entonces, cada vez que se aleja del foco, la energía que transporta se distribuye en una circunferencia de mayor radio. ¿Qué quiere decir esto? Ya acá habla de altura o amplitud, que ya vamos a ver lo que es, pero me está diciendo que a medida que se aleja del foco, como la circunferencia es más grande, ¿qué va pasando con la onda? ¿Ya? Va disminuyendo su amplitud. Y quédense con ese concepto en la cabeza, amplitud, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver algunas cosas como qué es amplitud, qué es longitud de onda, ¿ya? Pero esto es válido para cualquier onda. Sonido, luz, ondas sísmicas, esta onda que se genera, por ejemplo, en un charco de agua, ¿ya? Entonces... Vamos a ver, antes que ver las características que yo les dije como amplitud y longitud de onda, vamos a ver algunas clasificaciones de las ondas. ¿Sí? Entonces, clasificación de las ondas. Este es el primer criterio que tiene que ver con el medio de propagación, que yo ya había hablado un poco al principio de la clase. Las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. ¿Cuáles son las ondas mecánicas? ¿Ya? Las ondas mecánicas necesitan de un medio de propagación. ¿A qué se refería con un medio? Yo le había dicho, por ejemplo, el aire, el agua, ya cuando hago aquí, por ejemplo, la madera, cualquier medio de propagación. Hay, por ejemplo, el sonido no se transmite en el vacío. Si nosotros fuéramos al espacio y quisiéramos, no podríamos transmitir el sonido, ¿ya? El sonido, porque uno de repente, como no ve el aire, como que se confunde con esta idea de medio material o no, ¿sí? Y con lo que dice el compañero, un medio elástico. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué es un medio elástico? Van a decir algunos. Yo acá, por ejemplo, tengo un cole. Ya, si este cole yo lo estiro y lo suelto, vuelve a su posición original. Muy similar pasa con los medios elásticos. Estos empiezan a vibrar, pero de todas formas vuelven a su posición original. Entonces, las ondas mecánicas necesitan de este medio ya material para propagarse, si no, no se pueden propagar. Como por ejemplo, el sonido y las ondas sísmicas. ¿Ya? Pero ojo con esta idea de los medios elásticos, porque la misma idea que hago yo con el cole. ¿Qué pasa si yo tiro mucho el cole, que en verdad no lo voy a hacer porque me da cosa? Esto se puede romper. Entonces todos los medios también tienen un límite de elasticidad que puede llegar a no ser reversible, ¿sí? Entonces, continuemos. Y existen otra clasificación que son las ondas electromagnéticas, pero ojo con esto, puede transmitirse en un medio o no, ¿ya? O sea, puede hacerlo en un medio material y puede hacerlo en el vacío, ¿sí? Y por ejemplo, lo que pregunta la compañera, lo que pasa es que la luz se puede propagar en el vacío, pero también, por ejemplo, en el aire, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros podemos ver la luz de las estrellas, porque está viajando por el vacío. Una onda electromagnética puede viajar por el vacío y después pasa a un medio material y también lo puede hacer. No es que solamente en el vacío, lo puede hacer en un medio material o en el vacío, en ambas, ¿sí? Ya. Entonces, chicos, con eso es el primer criterio de la clasificación de las ondas. Segundo criterio, tenemos las ondas longitudinales y transversales. Acá tiene que ver cómo vibran las partículas, ¿ya? Quiero que se fijen en algo. Si yo empiezo a hacer, miren, voy a poner una imagen. Vamos a ver primero las ondas longitudinales y después las transversales. Entonces, las ondas de radio son ondas electromagnéticas,
¿sí? Después las vamos también a mencionar más abajo. Vamos a ver primero las ondas longitudinales. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un compañero acá al lado, no, a este lado de acá. Yo tengo un compañero y yo le empiezo a pegar así. La onda, primero que todo, la onda en el fondo como que sale de mí y va hacia el compañero. Esa es la dirección de propagación que sale ahí, que dice propagación, que es distinto cómo se mueve la onda a cómo se mueven las partículas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una compañera o un compañero acá a mi lado y nosotros nos empezamos yo le empiezo a él a pegar, él se va a empezar a mover en conjunto conmigo. Entonces la onda se empezó a transmitir de este punto hacia allá. Esa es la dirección de propagación de la onda. Pero además de eso, ¿cómo están vibrando las partículas que somos nosotras? También están vibrando de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la onda longitudinal? En donde las partículas vibran en la misma dirección de propagación de la onda, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se mueve todo horizontalmente, tienen la misma dirección. Esas son las ondas longitudinales. Alguien dice, ¿qué significa tipo P? Cuando veamos Tierra y Universo y veamos la parte de los sismos, ustedes se van a dar cuenta que existen más de unas ondas que se transmiten por la Tierra y que son las que provocan los sismos, que nosotros los conocemos ya más que bien. Y hay unas ondas que son las denominadas tipo P, que son las ondas principales, ¿ya? O primarias, y que son de esta forma, vibran de esa forma. Las partículas vibran horizontalmente como un resorte, imagínense, ¿sí? Y vamos a ver las otras, que son las ondas transversales. ¿Cuál es la diferencia en esta? Ya es como si fuera una cuerda, chicos. Imagínense una cuerda, ¿sí? Imagínense una cuerda. Yo la empiezo a mover de acá y la cuerda se empieza a mover así. Entonces, la onda se empezó a mover desde este punto a este punto. Se mueve horizontalmente la onda. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vibran las partículas? Las partículas vibran hacia arriba y hacia abajo. O sea, tenemos una dirección de propagación de la onda horizontal y vibración de las partículas vertical. Entonces yo puedo decir que las ondas transversales son aquellas en donde la vibración de las partículas es perpendicular a la propagación de la onda, ¿sí? Tiene que ver cómo vibran las partículas con respecto a cómo se empieza a propagar esta onda, ¿ya? Entonces, esto es una segunda clasificación. Un segundo criterio que ven, por eso se llama un criterio que tiene que ver con la dirección de vibración del medio. Y yo les puse esas dos clasificaciones, pero de todas formas, chicos, hay más clasificaciones. Por ejemplo, ustedes pueden buscar una que son ondas unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, ¿ya? Yo les presenté las dos principales clasificaciones, dos criterios distintos. ¿Necesita un medio de propagación o no? Ese era un criterio. Y la otra clasificación tenía que ver cómo se mueven las partículas con respecto a la propagación de la onda, ¿sí? Entonces, vamos a ver los elementos espaciales de una onda, que era lo que yo le había mencionado un poco. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver lo que era la amplitud, que era la longitud de onda? Eso vamos a ver ahora. Entonces vamos a hacer dos clasificaciones distintas. Las ondas espaciales son aquellas que expresan distancia, ¿ya? Si expresan distancia, chicos, quiere decir que tanto la longitud de onda como la amplitud se mide en metros, porque me están expresando distancias. Todas las distancias en el Sistema Internacional de Medidas se expresan en metros, ¿ya? Entonces, acá tanto la longitud de onda como la amplitud se expresan en metros. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? La longitud de onda, chicos, es una distancia horizontal. ¿Ya? Ya vamos a ver qué distancia. Y la amplitud es una distancia vertical. Entonces, primero que todo, hay algo que se llama un ciclo, ¿sí? Un ciclo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que acá empieza y acá termina, y ahí yo tengo un ciclo completo de la onda. En el fondo, como si yo lo armara, me hace como un óvalo, ¿ya? Y de acá, por ejemplo, de ese punto lo voy a marcar con otro color. De este punto hasta este otro punto tengo otro ciclo completo. Voy a marcar ahora con otro color. Desde ese punto a este otro punto tengo un ciclo completo, ¿sí? Y después, finalmente, desde ese punto
Hasta este punto tengo otro ciclo completo. ¿Qué podemos decir en ese caso? ¿Cuántos ciclos completos, tenemos? Tenemos el rojo, el verde, el amarillo y el celeste. Tenemos 4 ciclos completos, ¿ya? Tienen que aprender a distinguir lo que es un ciclo. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Es la distancia horizontal de un ciclo completo. ¿Sí? En este caso quiero que se fijen, yo lo puse en verde y esa distancia de un ciclo es lo que se conoce como longitud de onda. ¿Sí? Periodo o ciclo es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, el amarillo, si yo quisiera medir de acá a acá, también tengo un ciclo completo, entonces también tengo una longitud de onda. Y lo mismo acá, de acá al celeste hasta acá, tengo un ciclo completo, entonces tengo una longitud de onda. Esta distancia horizontal de un ciclo completo es lo que se denomina como longitud de onda. ¿Sí? Y después viene la parte de la amplitud, que yo les dije que también era una distancia, pero es una distancia vertical. Entonces, ¿cuáles son las distancias verticales? Voy a borrar un poco porque quedó muy rayado con esto de la longitud de onda. Ya vimos entonces que el otro, con qué tienen que tener mucho cuidado, por eso lo repetí varias veces, que es una distancia horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las distancias verticales? Quiero que se fijen en algo. Sí, yo podría tomar esta distancia, esa distancia, esa distancia, esa distancia. O esta otra, y así sucesivamente. Yo podría tomar varias distancias verticales, pero ¿cuál es la amplitud? La amplitud es una de todas, ¿ya? De todas estas rayitas que yo hice, y es la más grande, ¿ya? Las otras, por lo general, de repente algunos textos se los mencionan como elongación. Entonces, la amplitud sería la elongación más grande. Por ejemplo, acá yo tengo una elongación, tengo otra elongación, otra elongación, otra elongación, y esta que está acá también es una elongación, pero es la elongación más grande. Y a la elongación máxima, como dice nuestro compañero, se denomina amplitud. Una distancia vertical, pero esta distancia máxima vertical es lo que se denomina amplitud. Y tiene mucho que ver, como dice nuestro otro compañero que se llama Jordan, que hace referencia a la energía. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando caía una gotita en un charco, a medida que avanzaba, qué pasaba con la amplitud? Iba disminuyendo, porque obviamente la transmisión de energía también va a ir decayendo porque la circunferencia era cada vez mayor, ¿sí? Un ciclo es una oscilación o un periodo, como dice algún compañero por ahí, ¿ya? Son distintos términos, pero se relacionan a lo mismo. Y acuérdense de esta idea de que la amplitud también es una elongación, pero es la máxima elongación. Entonces, vamos ahora a los elementos temporales. Vamos a ver los elementos temporales. ¿Cuáles son los elementos temporales? Como lo dice el nombre, tienen que ver con el tiempo, ¿ya? Son aquellos que están relacionados con el tiempo. Por ende, ¿cómo se mide el tiempo? El tiempo porque, ojo chicos, cuando yo digo Sistema Internacional de Medida, ¿ya? Es porque dicen, ya, nos ponemos todos de acuerdo y medimos todo el tiempo en segundos, medimos todo el tiempo en minutos, medimos todo el tiempo en horas. ¿Cómo medimos el tiempo? El Sistema Internacional lo que hace, chicos, es medir el tiempo en segundos, como dicen ahí unos compañeros. Las distancias, por ejemplo, delante del Sistema Internacional, es como digamos, ya, pues pongámonos de acuerdo. ¿Cómo medimos las distancias? En metros, en centímetros, en kilómetros. Entonces, ¿qué hace el Sistema Internacional? Dice, todas las distancias se miden en metros, ¿ya? Entonces acá todo lo que tiene que ver con el tiempo se mide en segundos. Vamos a ver primero el periodo y vamos a ver la rapidez de propagación. Y la frecuencia lo voy a explicar después porque cuesta un poco más entenderla. Chicos, yo les dije un ciclo, una oscilación completa. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. Acá ya está distinguido con azul y con rojo. Me está diciendo lo que es un ciclo completo. Yo dije que la distancia horizontal de este ciclo completo, ya esa distancia habíamos dicho que se llamaba longitud de onda, que se representa con esa letra griega que se llama lambda, ¿sí? Pero, sí chicos, solamente con la S, yo puse seg para que se acuerden que era segundo y no puse la S sola, pero segundo se abrevia solamente con una letra S, ¿ya? Sí, solo es la S.
Ya, entonces yo dije que esta distancia horizontal, si yo tuviera una reglita y pudiese medir, esa distancia horizontal es la longitud de onda. Ahora, ¿cuánto tiempo demora en recorrer ese ciclo completo? Es lo que es el periodo. Lo que demora en hacer un ciclo completo es lo que se denomina periodo, ¿ya? O sea, imagínense que ustedes pudieran ver avanzar la onda, ¿ya? Como yo la estoy viendo ahí. Y yo entonces pongo un cronómetro y empiezo a calcular. Ya, en hacer un ciclo completo, por ejemplo, se demoró 2 segundos. ¿Cuál es el periodo entonces de la onda? 2 segundos. Es el tiempo que se demora en realizar un ciclo. O sea que si en hacerlo azul se demoró 2 segundos, en el otro se va a demorar 2 segundos más y así sucesivamente. Pero es el tiempo en realizar solo un ciclo completo. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, por eso yo lo puedo relacionar con la rapidez de propagación. Porque, ¿cómo yo puedo calcular? Imagínense que no estuviéramos hablando de ondas, sino que en segundo medio cuando ustedes vieron como mecánica, ¿ya? Ustedes sabían que la rapidez era la distancia partido en el tiempo, ¿ya? Cuando ustedes pasaron mecánica en segundo medio, vieron que en rapidez era distancia partido en tiempo. Ahora, recuerden que lambda es una distancia, entonces en vez de poner una D, yo puse lambda, que es la distancia horizontal de un ciclo completo. ¿Y cómo se llama el tiempo que demora en recorrer ese ciclo completo? Se llama periodo. Y por eso la fórmula queda como lambda partido en el periodo. Pero es lo mismo, distancia partido en tiempo. ¿Sí? El periodo dijimos que se mide, como es tiempo, se mide en segundos, ¿sí? Ya vamos a ver la frecuencia, pero quiero que le haya quedado claro esto. Y obviamente esta como rapidez es metros partido por segundo. Pero seguimos trabajando con la misma idea. Distancia partido en tiempo. La única diferencia es que las distancias ahora las estamos expresando como lambda, longitud de onda, y el tiempo estamos diciendo que se llama periodo, ¿sí? Y ahora vamos a ver entonces lo que es la frecuencia. ¿Ya? Porque puse acá otro monito para que entendiéramos la frecuencia. Vuelvo a repetir, el periodo es el tiempo que demora en realizar un ciclo completo, pero solo uno. Entonces, yo, por ejemplo, si a usted un ejercicio le dice, si el periodo es 3 segundos, el periodo, 3 segundos, y realiza 2 ciclos completos, ¿cuánto se demora? En cada ciclo completo me está diciendo que se demora 3 segundos, en el otro 3 segundos más, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, después vienen los elementos temporales. Me faltaba ver la frecuencia. ¿Por qué me importa que entiendan la frecuencia? Porque el periodo, la frecuencia primero es el número de ciclos que realiza, lo voy a volver a escribir porque no quedó muy bien escrito. Entonces, lo voy a volver a escribir por acá. La frecuencia es el número, ahí sí, de ciclos partido en el tiempo que demora, ¿sí? ¿Qué significa, por ejemplo, que yo diga, una onda tiene una frecuencia? Al tiro vamos a analizar la unidad de medida, pero por ejemplo, ¿qué significa que yo diga que una onda tiene una frecuencia de 6 Hz? Ya les voy a decir lo que son los Hz. Significa que hace 6 ciclos en un segundo. O sea, si yo me pongo a contar el tiempo, pasó un segundo y él empezó a hacer un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4, 5, 6 ciclos lo alcanzó a hacer en un segundo. El número de ciclos que realiza en un determinado tiempo, ¿sí? ¿Por qué se mide en Hertz? ¿Qué son los Hertz? Ya, el número de ciclos, yo no digo, el número de ciclos no tiene unidad de medida, por eso se pone como un 1, ¿ya? Y el tiempo que está abajo se mide en segundos. Hertz es la abreviación, de 1 partido en segundo. Si ustedes tienen el tiempo en segundo, ¿ya? En el fondo pueden expresar la frecuencia como en Hertz, ¿ya? Solo si el tiempo está en segundo. Entonces, Hertz es lo mismo que ustedes digan 1 partido en segundo. ¿Y por qué es lo inverso al periodo? Porque el periodo en el fondo es el tiempo que se demora en realizar una cierta cantidad de ciclos.
Son exactamente lo mismo. Mira, quiero que se fijen en esto y en esto de acá abajo. Son lo mismo, pero invertidos. Por eso yo digo que uno es el inverso del otro, ¿ya? Pero no confundirlo. Siempre tienen que recordar que la frecuencia es el número de ciclos que se realizan en un determinado tiempo. Si a mí me dice que la frecuencia de tal onda es 6 Hz, entonces puedo decir, esa onda alcanzó a hacer 6 ciclos completos en un segundo, ¿sí? Entonces, importante, esta formulita de que son inversos me va a servir de mucho. ¿Y cómo gráficamente yo puedo ver la frecuencia? Como me sale acá, miren, porque se supone que yo estoy comparando dos ondas, ¿ya? Supongamos que entre este extremo y este otro, supongamos que pasó un segundo. En ambos casos analizamos ambas ondas en un segundo. Y acá se realizó un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos y 4 ciclos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es? En este caso hizo 4 ciclos en un segundo. Entonces, ¿cuánto es? 4 Hz. ¿Sí? Y acá se nota el tiro que en el de acá abajo se nota que hizo muchos más ciclos en la misma cantidad de tiempo. Es por eso que yo acá puedo decir que la que está acá abajo tiene altas frecuencias, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que realizó muchos más ciclos en un mismo tiempo. En cambio, en el primero hizo solamente 4 ciclos en un segundo, ¿sí? Y súper importante lo que dice nuestro compañero Julián, ¿ya? Quiero que se fijen en algo. Nosotros ya hablamos lo que era la longitud de onda. Entonces, yo sé que este tiene una pequeña frecuencia y que este tiene una gran frecuencia. Y el compañero hizo algún análisis con la longitud de onda, que es esta distancia horizontal. Quiero que se fijen. ¿Ya? De aquí a acá, o podemos hacerlo de acá mejor. Miren, de aquí a acá yo tengo un ciclo completo. Ese es mi lambda en el caso de acá arriba. En el caso de acá abajo, por ejemplo, de aquí, acá tengo un ciclo completo y puedo decir que esa es mi longitud de onda. Y se nota que la longitud de abajo, la longitud de onda de acá es mucho más pequeña. Entonces, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Ya menor frecuencia, mayor longitud de onda. Ya eso es súper importante. Si yo tengo muchas frecuencias, las ondas me van a quedar como muy juntitas, entonces esta distancia horizontal va a ser más pequeña, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo las ondas con frecuencia pequeña, significa que están como más separadas, cumple menos ciclos en un tiempo, por ende la longitud de onda es mayor, ¿sí? Chicos, hay algunos que están preguntando cómo se relaciona con el tono. Eso es de sonido, lo vamos a ver sí o sí la próxima clase cuando ya empecemos con sonido y estamos viendo como ondas a grandes rasgos, ¿sí? Ya, así entonces con los elementos temporales. Entonces, acá algo súper importante, ya sabemos lo que son las frecuencias, pero ojo, el ser humano no puede percibir cualquier tipo de frecuencia o todas las frecuencias. Entonces, quiero que se fijen acá. Dice que el campo auditivo del ser humano, acá está la unidad de medida, dice Hz, Hertz, me está dando entonces frecuencias, ¿sí? Ya, entonces, miren acá, Hertz, entonces el ser humano escucha entre los 20 y los 20.000 Hertz, obviamente para un oído que esté completamente sano, ¿sí? Bajo los 20.000 Hz, bajo los 20 Hz se llaman infrasonidos, bajo lo que puede escuchar el ser humano, ¿ya? Y sobre los 20.000 Hz se llaman ultrasonidos, sobre el límite que puede escuchar el ser humano. Y acá me salen algunos ejemplos, por ejemplo el campo auditivo del murciélago, de los perros y los gatos y de los elefantes, ¿sí? Pero el ser humano solo puede escuchar frecuencia entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿sí? Bajo 20 infrasonidos, sobre 20.000 ultrasonidos. Y asimismo le pasa con la luz. Con la luz el ser humano puede distinguir solo una parte del espectro magnético que nosotros lo conocemos como luz visible, que es muy similar a lo que nosotros vemos en un arco iris, ¿sí? Entonces, creo que se fijen en algo. Aquí, donde está esta línea, es el campo visible. Todas las otras ondas electromagnéticas que nosotros, a pesar de que sabemos que existen, no las podemos percibir, como las ondas de radio, ya las de microondas, los rayos X, ¿sí?
Entonces quiero que se fijen en algo. Quiero que, más que las cifras, chicos, quiero que se fijen que pasa algo durante que dijimos nosotros. A menor frecuencia, mayor longitud de onda, o viceversa. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, ¿cierto? Si una aumentaba, la otra disminuía. Entonces quiero que se fijen acá. Más que los números me están dando como un rango, ¿ya? Pero quiero que se fijen que a medida que nos acercamos al violeta, va disminuyendo la longitud de onda y si miramos las frecuencias, por ende, van aumentando. Y nosotros ya lo vimos gráficamente por qué pasaba esto. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que avanzamos hacia el violeta, el rojo es el que tiene la mayor longitud de onda y el violeta es el que tiene la menor longitud de onda. Pero tiene la menor longitud de onda el violeta, pero aún así tiene la mayor frecuencia, ¿sí? Porque menor longitud de onda, mayor frecuencia. El rojo, que es el otro extremo, tiene una gran longitud de onda, pero tiene una frecuencia pequeñita. No tienen que aprenderse datos de memoria, pero sí acordarse de esto. Del rojo al violeta o al morado va disminuyendo la longitud de onda, por ende en ese mismo sentido va aumentando la frecuencia. ¿Sí? Ya. Sí, entran los colores, pero nunca son, chicos, nunca... es que las preguntas nunca son tan específicas como el rojo, el amarillo, los valores, no. Sino que te hacen hacer este análisis más que nada de frecuencia con longitud de onda. De hecho, vamos a ver ahora un ejercicio y se van a dar cuenta, ¿sí? Si no me equivoco, con esto hemos finalizado entonces con ondas en general. El próximo clase ya nos metemos con sonido y vemos lo que estaban hablando los compañeros. Ya del tono, la intensidad, el timbre y con qué variables físicas que analizamos hoy día, la amplitud y la frecuencia, con cuáles se relaciona una y la otra. Entonces, vamos a los ejercicios. Voy a desaparecer de la pantalla, voy a ir leyendo, voy a ir explicando, pero yo necesito que ustedes igual me vayan respondiendo, ¿sí? Entonces, chicos, voy a desaparecer, pero ustedes vayan enviando sus opciones. Dice... Esto es de la PSU Admisión 2019. Intenté sacar ejercicios lo más cercano a este año, ¿ya? Por eso saqué estas fotos. Estos ejercicios más que nada. Entonces, ¿cuál de las siguientes clases de onda corresponde a ondas de frecuencias superiores? Dice, frecuencias superiores a las del espectro visible. Entonces, si no se acuerdan porque lo acabamos de ver, algunos compañeros están diciendo la letra A. Sí, ahí puse una imagen de recordatorio para la gente que no se acuerda por qué letra es. Miren, acá nosotros teníamos el espectro visible, ¿sí? Acá me está dando las frecuencias. Acá tengo el espectro visible, me está diciendo que para allá aumentan las frecuencias y que para acá disminuyen las frecuencias. Ojo con esta imagen, porque puede que se hayan confundido porque acá pone al violeta, como que invirtió los colores. Miren, voy a volver atrás para que no se vayan a confundir. Fíjense que yo en la imagen que puse acá, puse que el rojo estaba acá y el violeta abajo. Por eso tienen que tener cuidado con no confundirse, ya porque la imagen que les puse ahora está al revés. Y como dicen los compañeros, ¿por qué esa es la alternativa correcta? Porque me dice frecuencias mayores, ¿ya? Frecuencias mayores al espectro visible. Hacia acá aumentaban las frecuencias. Entonces podría ser rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Pero no pueden ser ni ondas de radio, ni de microondas, ni infrarrojo. Dicho eso, se me van las infrarrojas, infrasonido, nada que ver, microondas ni ondas de radio. Y es por eso, como dicen las compañeras, que la alternativa correcta es la letra A. Entonces está súper bien lo que decían algunos compañeros, lo que yo les mencionaba. No te van a preguntar un dato exacto, chiquillos, del valor del color rojo, del violeta, no. Ya lo que en realidad te van a preguntar es que ustedes tengan claro hacia dónde aumentan las frecuencias, hacia dónde disminuyen las frecuencias, hacia dónde aumenta la longitud de onda o hacia dónde disminuye la longitud de onda. Ese análisis es de PSU, no datos exactos para que no se empiecen a aprender memorias, o sea, números de memoria, ¿sí? Chicos, las clases se suben con 48 horas a la página de YouTube. 48 horas se demoran en subirlo, ¿sí? Ya. Vamos al ejercicio número 2.
que también está en la PSU Admisión 2019. Dice, los elefantes pueden escuchar infrasonidos. Voy a ir rayando acá. ¿Cuáles eran los Porque recuerden que el ser humano escucha entre los 20 y los 20.000 Hz. Entonces, bajo este valor eran infrasonidos y sobre este valor eran los ultrasonidos. Ya. Entonces dice, los elefantes pueden escuchar infrasonidos, mientras que los ratones pueden escuchar ultrasonidos. Considerando esta información, es siempre correcto afirmar que, varios algunos ya están dando su letra, y dice, las ondas sonoras emitidas por los ratones. A mí no me está hablando qué emite el ratón, me está diciendo que escucha, que perciben estos animales. Así que solo por la palabra emitida se me va la A, se me va la B. Veamos la C, que es lo que dicen los compañeros. Dice, los ratones pueden percibir, ahí está la palabra correcta, percibir ondas sonoras de mayor frecuencia. Sí, porque dice ultrasonidos, mayor frecuencia. Así que mayor frecuencia, eso también está bien, eso estaba malo. Que los humanos y los elefantes pueden percibir, otra vez dice la palabra percibir, no emitir, ¿ya? Ondas sonoras no audibles por los humanos. No, porque el humano solamente escucha entre los 20 y los 20.000, no escucha infrasonidos, ni tampoco escucha ultrasonidos. Así que súper bien a todos los compañeros que dijeron la letra C. ¿Sí? Ya. ¿Por qué se descarta si dice metida, chiquillo? Buena pregunta la que hace el compañero. Porque cuando yo les presenté el espectro audible del ser humano, que era entre los 20, que fue lo que escribí acá arriba, entre los 20 y 20.000 es lo que el ser humano percibe, no lo que él emite. Por ejemplo, en este caso, yo ahora soy una emisora de sonido. ¿Por qué? Porque yo estoy emitiendo un sonido. Estoy hablando, mis cuerdas vocales están vibrando y ustedes me están escuchando. Ustedes perciben, yo emito. Pero cuando yo digo entre 20 y 20.000 es lo que yo puedo percibir. Si en este minuto yo les estuviera hablando con una frecuencia bajo los 20 Hz, ustedes no me escucharían. O sobre los 20.000 Hz, tampoco me escucharían. ¿Ya? Esa es la diferencia. Para el compañero que preguntó. Vamos entonces con el ejercicio número 3. Dice, acá ya se vienen un poquito de cálculos, pero tampoco tantos. Dice, una onda de 20 Hz me está dando entonces la frecuencia, ¿cierto? Se propaga de manera que en 1/8 de segundos recorre 10 metros. La distancia, que es 10 metros, me dice que lo realiza en 1/8 de segundos, que este vendría siendo el tiempo, ¿sí? Dice, al respecto, ¿cuál de los siguientes perfiles espaciales de onda representa mejor a dicha onda? Sí, dice 2 veces onda. Parece que aquí todos votan por C. Vamos a ver. No, pues no todas son C. Ya. Veamos. Entonces, chicos, quiero que se fijen en algo. Cosas importantes del enunciado antes de empezar a calcular cosas. Me está diciendo perfiles espaciales. Entonces, si ustedes se fijan acá, en el fondo lo que me está dando aquí en X dice metros. Por ende, si dice metros, me está hablando de longitud de onda. En X me habla de longitud de onda. ¿Y qué va a pasar en Y? Si en Y me está dando metros, me está hablando de amplitudes. Me está hablando de lambda, como dice ahí nuestro compañero. Ya, perfiles espaciales. Y yo los datos que tengo no tienen nada que ver con longitud de onda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De alguna forma calcular lambda. Si yo conozco lambda, puedo ver cuál de todos los gráficos me sirve. Entonces, yo les había comentado que para calcular la rapidez de propagación, ¿cómo la podía calcular? Distancia partido en tiempo. Me dice que recorre 10 metros en 1/8 de segundo. Si ustedes operan esto, le da 80 metros partido por segundo. Entonces ahora ya tengo dos datos importantes. Tengo la frecuencia, lo voy a anotar acá arriba para poder borrar, que me lo da acá el enunciado, 20 Hz, ¿sí? Y nosotros acabamos de calcular la rapidez de propagación, que es de 80 metros partido por segundo.
Sí, dicho eso, entonces yo les dije, como me da en X, chicos, como en el eje X dice metros, lo único que nosotros definimos como distancias horizontales es el lambda, ¿ya? Por eso necesito llegar a calcular el lambda. Sigamos entonces. Entonces, calculamos la rapidez de propagación y en el enunciado tenemos la frecuencia. Voy a volver a explicarlo rápidamente. Voy a borrar todo y voy a volver a explicar para la gente que quedó atrasada. Miren, cosas importantes. Siempre subrayar ya los datos que me está dando el enunciado. Me dice 20 Hz. Me dice que recorre 10 metros en 1/8 de segundos. Me está dando una fracción. Me lo podría haber dado en decimales. ¿Ya? Lo voy a volver a explicar, chicos. Pongan atención. Entonces, quiero que se fijen en algo. Dice, al respecto, ¿cuál de los siguientes perfiles espaciales de onda representa mejor a dicha onda? Me está dando datos de la onda. Ya, me está dando datos de la onda. Pero los datos que me dan, ¿por qué no me sirven? Para yo poder llegar y sacar información de los gráficos. No me sirve porque en el eje X dice que se está midiendo en metros. La única distancia horizontal que nosotros vimos era la longitud de onda, que se abreviaba con esta letra lambda. En el enunciado me da la frecuencia, me da un tiempo y me da una distancia, pero no me da lambda, ¿ya? No me da lambda. Entonces, como no me da lambda, yo lo tengo que calcular. Y una vez que yo tenga el valor de lambda, voy a las gráficas y veo cuál me sirve. ¿Sí? Entonces, yo les dije, ¿se acuerdan cuando llegaron a una? Yo les dije, a ustedes en segundo medio les enseñaron que la rapidez se calculaba como la distancia partido en el tiempo. Acá me dice que recorre 10 metros, o sea, eso es distancia, y me está diciendo que lo hace en 1/8 de segundo. Ese es el tiempo. Por eso yo la fórmula puse 10 arriba y abajo pongo el tiempo, que es 1 partido en 8. Multiplicación de fracciones. Hay algunos que lo hacen como los extremos con los medios, o bien pueden el primero se mantiene y el segundo se invierte, que fue lo que vimos de hecho en la clase anterior de matemática. Si ustedes calculan esto, les va a dar 80. ¿Sí? 80 ¿qué? Metros partidos por segundo. Ah, ya. Entonces, ¿qué hicimos? Acabamos de calcular la rapidez de propagación. Entonces, la rapidez de propagación nosotros sacamos que es 80 metros partidos por segundo. Y además, el enunciado me está dando la frecuencia, que me dice que es igual a 20 Hz. Ahí voy a anotar los datos que tengo. Chicos, vamos en camino a calcular la longitud de onda. Entonces, dicho eso, vamos a borrar acá. Vamos a llegar a otra formulita, que vamos a hacer el análisis ahora que le hizo el compañero. Yo les dije, chiquillos, miren, si esto es distancia partido en tiempo, yo lo podría escribir como lambda partido en el periodo. ¿Se acuerdan? Pero nosotros no tenemos el periodo, pero nosotros por otra parte sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 partido en frecuencia. Entonces en realidad puedo calcular el periodo si tengo la frecuencia, sí, es lo mismo pero invertidos. Entonces el periodo, en vez de ser 20, el periodo va a ser 1 partido en 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría aquí ahora? Ya, voy a borrar eso porque me va quedando poco espacio. Esta V que tengo acá, que es la rapidez, nosotros lo calculamos acá arriba, que es 80. ¿Sí? Ahora, esta fórmula para la gente que me dijo es lo mismo que yo ponga rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia. Es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos opciones me va a servir. Entonces, 80, la longitud de onda es la que yo quiero calcular y conozco la frecuencia, puedo usar esta formulita o puedo usar esta. Si uso la de arriba me queda longitud de onda por 20, que es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda, si el 20 está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Y a qué llegamos? 80 dividido en 20 me da que es 4. Entonces, ¿cuánto me dio la longitud de onda? 4 metros. Yo sé
que un ciclo completo es 4 metros. Esa es la longitud de onda, chicos. La longitud de onda es un ciclo completo. Un ciclo completo, solo uno, no dos, ni 1,5, no. Un ciclo completo, su distancia horizontal era la longitud de onda. Ah, ya, llegamos al valor que queríamos conocer. Entonces veamos ahora, ya que conocemos la longitud de onda, ¿cómo lo vemos con esto que está acá? ¿Ya? Voy a borrar y voy a hacer otra analogía. Una regla de 3, ¿ya? Yo digo que un ciclo completo, porque habíamos dicho que lambda era igual a 4 metros. Un ciclo completo mide 4 metros, ¿cierto? Yo tengo claro eso. Un ciclo completo mide 4 metros. Pero en este caso, en todos hay 10 metros. Entonces yo ahora digo, 10 metros, ¿a cuántos ciclos equivale? Una regla de 3. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, voy a hacerlo con otro color para que no se confundan. Multiplico primero y después divido. Entonces me va a quedar x, que es el número de ciclos que yo estoy buscando. 10 por 1 es 10, dividido en 4, me va a dar 2,5. Entonces me está diciendo que si 4, o sea que un ciclo completo son 4 metros, me está diciendo que 10 metros son 2,5 ciclos. Entonces yo tengo que buscar en qué gráfica tengo 2 ciclos y medios. Acá tengo un ciclo, en este tengo 1,5 ciclos. Así que no puede ser. Acá tengo un ciclo, tampoco puede ser. En el de acá tengo 1, 2 ciclos, tampoco puede ser. Acá tengo 1, 2, 3, 4 ciclos, tampoco puede ser. Y acá tengo 1, 2, y acá tengo la mitad de un ciclo, entonces acá tengo 2,5 ciclos. Así que como muchos habían dicho, la alternativa correcta es la letra C. Porque si me dio 2,5, tengo que tener 2 ciclos y medio, no 2, ni 4, justo 2 ciclos y medio, ¿ya? Este ejercicio requería harto análisis, así que la gente que no lo entendió, por favor que cuando suban ¿cómo se llama? La clase lo vuelvan a ver. En realidad el desarrollo no es que sea tan largo, lo que pasa es que como yo hago los números gigantes y no me va quedando espacio, se me hace difícil, ¿sí? Mire, y ahí la compañera Anita hizo una analogía súper buena. Con frecuencia 20 Hz equivale a que hace 20 ciclos en un segundo. ¿Cuántas revoluciones hago en un octavo? 2,5 ciclos, ¿sí? Así que súper bien ahí a la compañera que nos ayuda a una segunda opción. Vamos a nuestro último ejercicio y acá tiene que ver con la luz visible para que vean, este salió en el 2018, para que vean que no es que me tenga que aprender datos de memoria, no, es otra la analogía que ustedes tienen que hacer en esta parte de la PSU. Miren, dice, en la figura se representa parte del perfil espacial, de nuevo me habla de perfil espacial. Si me está hablando de perfil espacial y acá me dice que la distancia horizontal es en metros, me está dando la longitud de onda, ¿sí? Sigamos. Me está dando el perfil espacial de 3 ondas de luz visible, cada una asociada a un color, propagándose por un mismo medio. ¿Por qué es importante esto, chiquillos, de un mismo medio? Porque la rapidez de propagación lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué esa idea es tan importante? Porque las ondas se propagan a distintas rapideces dependiendo del medio. Entonces, cuando a mí me dice que las ondas que me están dando ahí en la gráfica están todas en el mismo medio, yo no tengo que empezar a analizar, pero quizá una va más rápido que la otra. No, todas están en el mismo medio. Entonces yo me olvido de la rapidez de propagación y solo analizo longitud de onda y frecuencia. ¿Sí? Entonces, continuamos. El orden de estas ondas, desde la que tiene menor frecuencia a la que tiene mayor frecuencia. Me pide la que tiene menor frecuencia a la que tiene mayor frecuencia. Ese orden me está pidiendo. Quiero que se fijen acá. El anaranjado, acá yo tengo una longitud de onda. En el de acá tengo una longitud de onda. Y acá abajo tengo una longitud de onda. Yo solo con rayar me di cuenta que el que tiene la mayor longitud de onda es el anaranjado. Fíjense, si ustedes miran esa distancia horizontal, la más grande es el anaranjado.
por ende es la que tiene menor frecuencia. Y la que tiene, estoy viendo los extremos porque el otro va a quedar justo ahí al medio. Y la que está acá abajo, que es la que tiene menor longitud de onda, se nota que esa distancia horizontal es chiquitita, es la que tiene mayor frecuencia. Entonces, si yo los tuviera que ordenar, menor frecuencia es el anaranjado, después viene el amarillo porque es el que está en medio, y después sería el verde. Dicho eso, está súper bien a todos los compañeros que dijeron que la alternativa correcta es la letra A, de Ave María. Entonces, chiquillos, cuando me dice perfil espacial, yo les dije delante, analizamos algunas voy a borrar acá y voy a hacer un pequeñito resumen. ¿Qué significa perfil espacial para la compañera que me está preguntando? Voy a ver si aparezco, si me veo muy extraña. Ya, voy a tapar un poco ahí el ejercicio. ¿Qué significa que me diga perfil espacial? Quiero que se fijen que en el fondo me está dando información, y acá me voy a correr hacia el lado, solo de distancias. Eso es espacial, espacio, distancias. Es distinto que me diga un perfil temporal. Si me habla de perfil temporal, quiere decir que una de las magnitudes que se están midiendo va a tener relación con el tiempo, pero en este caso tiene relación con distancias, ¿ya? Entonces, como acá en X dice metros, yo sé al tiro que lo que me está dando horizontal, longitud de onda. Y acá como en Y también dice metros, lo que me está dando verticalmente es la amplitud. Ya la amplitud casi no se usa mucho para hacer análisis, pero también tienen que tenerla ahí pendiente. O sea, al ojo, porque igual te pueden pedir información. Por ejemplo, yo acá podría decir que el amarillo es aquella que tiene la mayor amplitud, porque es la que tiene la mayor distancia vertical. Después el anaranjado, y la que tiene la amplitud más pequeñita es la verde. También me podrían haber preguntado algo así, ¿sí? Ya, chicos, espero que les haya quedado clara esta primera clase de ondas en general. La segunda clase, que va a ser el próximo lunes, solo de sonido, y después solo de luz, ¿ya? Recuerden, eso sí, que sonido y luz no son los únicos ejemplos de onda, hay más, pero para temas de PSU y en colegio por lo general siempre se va con sonido y luz porque hay como muchos más fenómenos naturales, ¿ya? Ya, chicos, muchas gracias a todos por participar positivamente en esta clase. Recuerden que los días lunes va matemática y después venimos con física.